Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula La Revolución Mexicana. Para los mexicanos, esta historia es bien sobresaliente. La Revolución Mexicana, la cual ningún mexicano se olvida de estos episodios y gobiernos y golpes de estados y revueltas. Era un momento de crisis que sufrió México. Vamos a ver, en la historia mexicana se da lo que es la Revolución de México, a la cual esta causa de esta revolución se debe al presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era un presidente dictatorial que había gobernado ya en su séptimo gobierno, había gobernado México. Entonces había gobernado el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta séptimo gobierno había gobernado. Empieza lo que es en esta revolución, en principio, el inicio de la dictadura de Porfirio Díaz, que gobernó en 1876 hasta 1911. En este lapso de gobierno de Porfirio Díaz, vamos a ver que en el 2010 es donde recién empieza la Revolución Mexicana. Bien, ¿cómo empezó esto? Porfirio Díaz quiso extender más su gobierno, ya iba por el séptimo gobierno. Entonces, él a través de las elecciones hacía trampa, no hacía justos lo que es las votaciones, sino él mismo hacía que ganara el gobierno. El pueblo estaba cansado de todo eso. Durante su gobierno se ve que habían empresas extranjeras que dominaban México, pero había mucha miseria, hambre, no había lo que es las clases sociales sobresalían y también menospreciaban al pueblo, que era la clase más baja. Había lo que era la agricultura, no era tan buena en esos años en México, porque los agricultores, que eran trabajadores de la clase alta, no tenían todos los beneficios como un agricultor debería tener. Eran súper explotados por la clase alta. Entonces, esto trajo como una serie de revueltas, las cuales exigían los agricultores al presidente Porfirio Díaz para que en algo aliviara la carga. Pero Porfirio Díaz, en vez de ayudar, no hacía nada por los agricultores. Es por eso que habían revueltas, habían marchas, pero Porfirio Díaz seguía con su gobierno. Entonces, ¿cómo se estalla la Revolución Mexicana? Porque Porfirio Díaz quería seguir gobernando. Esto provocó un estallido de tensiones sociales y dio inicio a la Revolución Mexicana. Vamos a ver que la causa de todo esto fue la concentración de tierras, que había muchas tierras, las cuales los dueños eran pocos y los agricultores eran súper explotados. Entonces, eso era la causa. Entonces, en el año 1910, en su gobierno de Porfirio Díaz, se levanta un hombre que luego sería el presidente, el segundo presidente después de Porfirio Díaz. Es Francisco Madero. Francisco Madero, luego de ver todas las injusticias que se desarrollaban en México, da como una manifestación social y reclama los derechos del pueblo. Pero Porfirio Díaz, en vez de escuchar al pueblo, ¿qué hace? Lo manda a encarcelar a Francisco Madero. Francisco Madero había desarrollado un plan que se llama el Plan San Luis, las cuales beneficiaba al pueblo, pero Porfirio Díaz no hizo caso de ellos y lo mandó a encarcelar por haber hecho revueltas. Luego, eso fue en el año 1910, porque recordamos que el gobierno de la dictadura es de 1876 hasta 1911. En el 1910 empieza la Revolución Mexicana. Entonces, ¿qué pasó ahí? Luego de eso, Francisco Madero a Porfirio Díaz hacen una serie de revueltas y logran
capturar, ¿no?, al presidente y lo sacan del gobierno a Porfirio Díaz. Al sacar al gobierno Porfirio Díaz a la fuerza, entra como presidente fue Francisco Madero. Francisco Madero, ya dentro de la presidencia en el año 1911, aquí 1911 hasta 1913, provoca lo que es en su gobierno el Plan Ayala. ¿Qué era el Plan Ayala? El Plan Ayala era propuesto por Emiliano Zapata. Él proponía que dando la solución para toda la crisis sería repartir las tierras a todo el pueblo, repartir las tierras. Ese era su plan Ayala, repartir las tierras al pueblo. Y con eso, él decía, ¿no?, acabaremos con todo el problema de la agricultura. Bien, luego de del gobierno de Francisco Madero, también le dan un golpe de Estado. Al dar un golpe de Estado, entra como gobernante Victoriano Huertas. Victoriano Huertas entra al gobierno, pero él solo se autoproclama presidente. Luego de eso también le dan un golpe de Estado y entra Venustiano Carranza. Venustiano Carranza entra al gobierno. Recuerde que Victoriano Huerta él mismo se proclamó. Entonces le da un golpe de Estado Venustiano Carranza y gobierna México en 1914 hasta 1919. Vemos aquí, había unas diferencias políticas. Dentro de esta revolución sobresale un hombre, la cual es muy conocido en México. Se llama Pancho Villa. Pancho Villa, durante el gobierno de Venustiano Carranza, vamos a ver que también ahí se manifiesta. Pancho Villa era, desde muy joven, era un bandolero, era así como se conoce como pandillero, era ladrón, era una persona, no tenía mucha fama y desde muy pequeño también era ladrón, bandolero y robaba ganados. Entonces no tenía muy buena fama. Entonces vemos acá que también llegó a ser un líder revolucionario político en México. ¿Dónde sobresale él? Sobresale en el gobierno de Venustiano Carranza. Ahí sobresale. Entonces había una revuelta, ¿se acuerdan de Emiliano Zapata? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata tenía su gente que le seguía y también Pancho Villa tenía su grupo que también le seguía. En el gobierno de Venustiano Carranza los dos líderes querían tomar el gobierno, ¿no? Le hacían sus manifestaciones. Pero ¿qué hizo Carranza? Hizo una estrategia. Uno de los dos eran grupos políticos bien conocidos. Entonces, Venustiano Carranza, ¿qué hace? Buscaba asegurar el interés de la burguesía liberal. Entonces, ¿qué hizo Carranza? Derrota a todos los villistas. Aquí le decían villistas a Pancho Villa. Reconocemos que Pancho Villa y también lo que es Emiliano Zapata eran dos movimientos muy conocidos. Entonces, Carranza, ¿qué hace? Le derrota a Pancho Villa. Al derrotar al Pancho Villa, entonces ahí atrae la estabilidad. Entonces, el ejército de Carranza derrota a los villistas. Pero aquí hay que ver algo. El gobierno de Estados Unidos reconoce y autoriza el gobierno de Carranza, Venustiano Carranza. Luego de todo esto le dan también otro golpe de Estado y entra Álvaro Obregón, que también fue declarado presidente en 1920 hasta 1924. Y así una serie de gobernantes se da en la Revolución Mexicana. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. Muy bien, vamos a desarrollar. La primera pregunta dice, ¿cuáles serían las causas económicas del estallido de la Revolución Mexicana? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se dio?
Recordamos que se dio por un gobierno que era dictatorial, la cual no había llevado bien el gobierno de México. La respuesta es el gobierno de Porfirio Díaz, con el 40% del territorio era propiedad privada y el pueblo sufría hambre. 2. ¿Qué ocurrió en el Congreso Constituyente de Querétaro en 1916? La respuesta es el órgano electo para redactar una nueva constitución. Acá, miren, después de tantos gobiernos, ¿cómo se soluciona México? Se soluciona creando aquí una nueva constitución. Recordamos que la constitución vieja, que tenía que abolirse a nueva constitución, se le llama, ¿no?, el Congreso Constituyente Queretano en 1916. Se le llama a otra constitución, la cual iba a mejorar México. Entonces, la respuesta es, fue un órgano electo para redactar una nueva constitución para México que reemplazaría a la vieja constitución de 1857. Pregunta 3. ¿Qué propuso Emiliano Zapata en el Plan Ayala? En el Plan Ayala se firmó el 28 de noviembre de 1911. Fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario que conoció el gobierno del presidente Francisco Madero. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: en torno a la figura del personaje, escribe los aspectos más saltantes de la obra de la Revolución Mexicana. Tenemos a Pancho Villa. Aquí está Pancho Villa. ¿Quién era Pancho Villa? Pancho Villa, su nombre verdadero era Doroteo Arango. Ese era su nombre de Pancho Villa. Fue un bandolero que pasó una gran parte de su vida huyendo de la justicia. Desde adolescente fue un asaltante y también fue un ladrón de ganado. Esa es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice: escribe en la línea de tiempo los siguientes hechos históricos. Vamos a desarrollar. Las palabras están desordenadas. Dice así: inicio de la dictadura de Porfirio Díaz, inicio del gobierno de Álvaro Obregón, lanzamiento del Plan de San Luis de Potosí, renuncia de Victoriano Huerta a la presidencia de México. La siguiente es Congreso Constituyente de Querétaro. Vamos a responder las preguntas. Primero, ahí tenemos la línea de tiempo. Todo empieza con la revolución, con el inicio de la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Qué año? 1876 hasta 1911. Luego de esto viene el lanzamiento del Plan de San Luis de Potosí, 20 de noviembre de 1910. Luego viene la renuncia de Victoriano Huerta a la presidencia de México el 15 de julio de 1914. Acá le obligan a renunciar. Luego viene el Congreso Constituyente de Querétaro en 1917. ¿Se acuerdan? Creando una nueva constitución. Luego viene lo que es el inicio del gobierno de Álvaro Obregón en 1920 hasta 1924. Vamos a relacionar según convenga. A ver, relacionamos. Presidente de México en 1909. Vamos a responder. La respuesta es Porfirio Díaz. La segunda, escribió la sucesión presidencial en 1910. A ver, ¿quién presidió la sucesión presidencial de 1910? La respuesta aquí es Francisco Madero. La C. Dirigió la formación militar División de la Nación. Dirigió la formación militar. A ver, aquí es Pancho Villa. La siguiente es proclamado presidente el 1 de diciembre de 1920. Aquí es Álvaro Obregón.
firmó el Plan Guadalupe contra Victoriano Huerta. Acá es Venustiano Carranza. Entonces esa sería la respuesta. Muy bien, chicos, en esta oportunidad muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.